Laura Rata. Para nosotros es de mucho regocijo estar aquí en este acto solemne para investir como miembro de número a Laura Rata. ¿Y por qué digo que es un regocijo y creo que hasta de justicia también? Porque don Gustavo Rate, destacado físico, profesor universitario, fue un miembro fundador de esta Academia de Ciencias un 15 de diciembre de 1974. 51 años de fundada esta Academia de Ciencias. En este momento cuenta con 164 miembros del número, aunque hay otras categorías como miembros correspondientes, que son personas científicos dominicanos y extranjeros que participan, pero no estatutariamente no tienen el derecho a voz, sino tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto y a tomar las decisiones. Nuestra academia está compuesta por 12 comisiones de trabajo. Es la columna vertebral de esta institución. De ella depende la fortaleza y la mayoría de las actividades que esta augusta institución realiza. Dentro de esas 12 comisiones tenemos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una de las comisiones más activas y de las comisiones que ha hecho aportes trascendentes en la República Dominicana en defensa de los recursos naturales, los ecosistemas, el agua, los bosques, la biodiversidad, la flora, en fin, la vida. El ingreso de Laura nos fortalece porque estamos en un contexto en que tenemos que hacer un gran esfuerzo para conservar lo que todavía nos queda. Una isla como la Española, megadiversa, pero muy amenazada. Sus recursos amenazados, aún estando dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y esa es una de las grandes tareas que tiene esta comisión para enfrentar cada día. Voy a ser breve, pero quiero hacerle a ustedes un pequeño recuento de las grandes actividades que ha hecho esta comisión y de el trabajo que le va a corresponder a esta nueva miembro de la academia contribuir y fortalecer esta comisión. Bahía de las Águilas fue una lucha tesonera de esta Academia de Ciencias. Publicó 2 volúmenes de su revista Verdor en defensa de ese patrimonio natural que tenemos. Si hoy se está hablando de la conservación y del manejo sostenible de Bahía de las Águilas, fruto de esa lucha que emprendió esta comisión y nuestra academia. Y no solamente con documentos científicos, trabajos militantes, presencia con las comunidades defendiendo ese patrimonio de nosotros. Los haitíes y la cementera. Cuando muchos empresarios quisieron instalar una cementera en los haitíes, esta Academia de Ciencias hizo un gran informe diciendo que no se podía permitir una empresa de esa naturaleza porque iba a contaminar las aguas de toda la zona este de nuestro país. Fue una lucha larga, contrataron a técnicos de las Naciones Unidas para decir lo mismo que nosotros habíamos planteado. Loma Miranda, la conservación del agua
y protección de ese entorno de Bonao y de La Vega. Fue también una lucha titánica que llevó a cabo esta Academia de Ciencias. Y la columna vertebral de esa lucha fue esta Comisión de Medio Ambiente. La defensa de la Cordillera Central. Ahora mismo tenemos una lucha fuerte, porque si ustedes vieron en los periódicos, 28 senadores le piden al presidente de la República que someta al presupuesto del venidero año un proyecto de carretera Sabaneta de San Juan, Sabaneta de Santiago. Un invento de uno de los senadores porque su mamá, estando pequeña, cruzó de Sabaneta de San Juan a Santiago y había que hacer un camino. La Cordillera Central, hemos publicado 2 volúmenes de nuestra revista Verdor en defensa de la madre de las aguas, declarada ahora por las Naciones Unidas. Y nosotros esperamos que el señor presidente de la República rechace esa petición de los senadores, porque fueron comisionados el ingeniero Manuel Mateo y Luis Carvajal a petición del Senado para que acompañara a una comisión, hicieran un experticio en la zona de construcción de esa carretera. Hicimos un informe de más de 40 páginas, punto por punto, demostrando que ese proyecto va a dañar una parte importante de los ecosistemas de montaña, de los bosques nublados, de los bosques productores de agua. Pero en nuestro país estamos ahora representando a la República Dominicana en un evento de la COP en Brasil, defendiendo el cambio climático. Entonces, estamos allá diciendo que vamos a conservar nuestro país y entonces aquí estamos permitiendo y haciendo proyectos que van en contra de esa política. El sistema de área protegida de la República Dominicana, nosotros hemos hecho planes de manejo de diferentes áreas, hemos defendido que esas áreas tienen que tener mucho más recursos humanos y materiales, porque el futuro de la República Dominicana y la seguridad alimentaria depende de las áreas protegidas que conservan una parte importante de nuestra biodiversidad. La lucha nuestra por conservar las dunas de la caldera ha sido permanente, pero siempre los dueños de ferretería y los areneros siguen con la amenaza. Nuestra comisión acompaña a todas las comunidades, asesora al Senado, asesora a la Cámara de Diputados, y cuando el gobierno nos pide algún tipo de asesoría, los técnicos y científicos nuestros están a disposición, sin cobrar un centavo. Verdor es la revista divulgativa de nosotros, de esta comisión, y ahí se publican las investigaciones. De manera que este preámbulo, para contextualizar el momento y decirle a Laura que necesitamos de sus ideas, de su fortaleza y su decisión, porque tenemos mucho trabajo pendiente y los desafíos son muy grandes. Finalmente, quiero explicarles cuáles son los requisitos para ingresar como miembro de número de la academia. Tiene que ser una persona científico, investigadora, con publicaciones, con valores éticos y morales incuestionables para que puedan ingresar a esta institución. Se somete el currículo y las comisiones correspondientes lo estudian y entonces emiten su criterio de si aceptan o no aceptan la propuesta. En este sentido, la propuesta de Laura fue aceptada de manera unánime. Por esa razón, nosotros tenemos siempre rigor
de seleccionar lo mejor, lo más capaz y las personas que hacen investigaciones para que ingresen a esta augusta Academia de Ciencias. Agradecido por su presencia y vamos a dejar el programa que siga su curso, pero debo decir que Gustavo Rate debe estar muy contento al ver a su hija ingresar a esta institución que él ayudó a fundar. Muchas gracias. Entonces tenemos una miembro, casi miembro de número de la Academia de Ciencias, por su inicio, su trayectoria profesional en el Museo Nacional de Historia Natural como asistente de Annabel Stockholm. También posteriormente orientó como su carrera hacia la consultoría de políticas públicas del desarrollo sostenible. Tenemos una gran especialista y nos sentimos muy orgullosos de tenerla esta noche con nosotros. Es un honor presentar en esta ocasión a esa persona tan especial, a la licenciada Laura Rate, con su discurso de ingreso titulado Salud Planetaria en la República Dominicana. Un fuerte aplauso. Bueno, espero que estos zapatos puedan llenarse con tantos honorables miembros de esta academia y tantos científicos que han contribuido tanto a la República Dominicana. Y también honrada porque mi padre fue uno de los fundadores. Les quiero compartir, y voy a tratar de que sea rápido, porque como sabemos, este día ha sido un poco complicado debido a las dificultades del sistema eléctrico interconectado. Pero bueno, quiero compartirles estas reflexiones acerca de la salud planetaria. Este es un campo transdisciplinario, es un campo en el que convergen las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias de la salud, las ciencias ambientales, y de acuerdo con la definición de Planetary Health Alliance, como tienen aquí, está orientado a la búsqueda de soluciones centrado en analizar y abordar impactos de las alteraciones humanas en los sistemas naturales de la Tierra, sobre la salud humana y sobre toda la vida en el planeta. En estos momentos que tantas crisis tenemos, la crisis alimentaria, crisis geopolítica, crisis de biodiversidad, se hace muy importante este enfoque de salud planetaria. Un informe realizado muy recientemente sobre el panel intergubernamental de biodiversidad y ecosistemas, que es el IPBES, en el 2024, lanza justamente esta idea con un informe muy contundente que se llama el Elementos de Nexo, donde por primera vez se hace un hincapié realmente fuerte en que biodiversidad, agua, cambio climático, alimentación y salud deben estar en las agendas tanto de las políticas sociales como de las políticas ambientales y no pueden estar en silos separados. Y que la biodiversidad constituye un pilar fundamental para la existencia humana. Garantiza el acceso a los recursos esenciales como agua, alimentos, a la vez que sostiene la salud y la estabilidad climática del planeta. Es algo como tan lógico. Sin embargo, a pesar de resultar algo como tan lógico que nosotros no bebemos agua, comemos comida, vivimos en un entorno que necesita de los recursos naturales, sin embargo, hemos visto muchas veces estos elementos, los tratamos en silos separados. El sistema de salud, por un lado, se enfoca mucho en la salud humana, pero bueno, toca las intersecciones con la alimentación, seguridad alimentaria, pero muchas veces nos vemos alejados, por ejemplo, de la biodiversidad, de la importancia que tiene para la salud de las personas y para la salud y la alimentación, y que no habría posibilidades de vida sin ella. Entonces, otra cosa importante es que las economías están arraigadas en la naturaleza
y dependen profundamente del flujo de bienes y servicios que ésta genera. No podemos vivir ni operar fuera de los límites de la naturaleza. No podemos. Solamente quizá la inteligencia artificial y la inteligencia artificial depende de los humanos, por lo tanto, no es posible. En el centro del desafío está esa necesidad de incorporar la naturaleza en la toma de decisiones. Y también mantener esta idea de que todo está conectado, que el declive de la biodiversidad que se manifiesta en todas las regiones del mundo y a diferentes escalas espaciales, desde lo local hasta lo global, afecta el funcionamiento de los ecosistemas, recursos hídricos, seguridad alimentaria, poblaciones, animales, vegetales, tanto como lo acabo de decir, pero en la mente la idea es esa, todo está conectado, del informe IPBES. Y también el asunto es que esos cambios ambientales globales presentan una interdependencia de los procesos locales, que muchas de estas dimensiones biofísicas tienen su origen y se manifiestan primero a escala local, pero la actividad agregada de los componentes locales no produce, no es una relación causa-efecto, es una causalidad compleja, no es lineal. Es decir, no podemos sumar la sumatoria de todos los efectos locales, no lo podemos sumar y decir esto dio lo global. No, porque muchas causas se convierten en consecuencia y muchas consecuencias en causa. Y toda esa red de interconexiones navega por esta red y a veces se puede amplificar enormemente, pero también a veces puede tener un declive. Es decir, esto es muy necesario que lo veamos desde el punto de vista de los sistemas complejos, que no es una causalidad lineal. Esto tiene mucha importancia en un informe que se hace desde hace algunos años, el último informe llamado Los Límites Planetarios, el último informe de 2025. Esos límites planetarios son los puntos de inflexión. Un grupo grande de científicos, originalmente de la Universidad de Estocolmo y después de otros laboratorios y otros científicos de otras partes del mundo, calcularon cuáles son los puntos de inflexión en los cuales ciertos elementos del sistema importantes pueden llegar a un punto en el cual no haya retorno y que no haya vuelta atrás, digamos, que esos cambios y alteraciones no puedan ser revertidos por nuestras acciones. Entonces a eso le han llamado los límites planetarios. Esos límites planetarios son el cambio climático, cambios en la integridad de la biosfera, cambios en los sistemas terrestres, cambios en el agua dulce, alteración de los ciclos biogeoquímicos, acidificación de los océanos, carga de aerosoles atmosféricos, agotamiento del ozono estratosférico e introducción de nuevas entidades. Muchos de estos ya han sobrepasado límites seguros, pero no han llegado al punto de inflexión aún para ser irreversibles. Solamente carga de aerosoles atmosféricos y el agotamiento del ozono estratosférico todavía están a niveles seguros, pero eso estamos hablando de niveles globales. Y eso, por ejemplo, en el caso del ozono estratosférico, ha sido un logro de la humanidad. Es decir, eso demuestra que se puede, porque nosotros pudimos cambiar toda la industria a nivel mundial de los hidrofluorocarbonos, o sea, quitarlo de los aire acondicionados y de diferentes, donde estaban y producían eso. Ese es el agujero de ozono que ustedes han escuchado. Entonces sí podemos hacerlo, sí lo hemos logrado, es decir, podemos a través de y la industria, imagínense, la industria mundial lo logró, pudo cambiar y revertirlo. Los demás, muchos de ellos están
a límites que no son seguros. Entonces, quise hacer una aplicación de esos límites planetarios aplicados a la República Dominicana. Cambio en los sistemas terrestres. El último informe GEO 2025 estima que 496.000 hectáreas, el 10% del territorio nacional, están siendo afectados por procesos críticos de degradación de la tierra. Y el 70%, dice el informe GEO, tiene riesgo de desertificación. Eso no quiere decir que esté, sino que hay un riesgo. Eso lo indica la reducción de reservas de carbono en el suelo, deforestación, reducción de la productividad primaria neta. Y esto, como les decía, recuérdense que esta causa no es una causalidad lineal, sino es una causalidad compleja. Tiene que ver con efectos, por ejemplo, el cambio climático tiene que ver, pero tiene que ver sobre todo procesos que son antrópicos. Esos cambios incluyen la pérdida, fragmentación, degradación de hábitat, debido a que a la agricultura, la ganadería, la minería, los proyectos de generación de energía, construcción o ampliación de infraestructura, extracción de madera, sobreexplotación de la flora y fauna, introducción de especies exóticas invasoras que también tienen un gran impacto, y también el cambio climático. Todo esto influye en este cambio, en este límite planetario. Luego, los cambios en el agua dulce. El Plan Hidrológico Nacional 2025-2045, que se acaba de sacar, nuevecito del horno, dice que el estrés hídrico por región hidrográfica de la situación actual en el 2025, dice que un factor clave es el fuerte peso del sector riego, un 82% respecto a las demandas consultivas es del sector riego, sin considerar los requerimientos ecológicos, originada por una baja eficiencia en la aplicación de los regadíos. Entonces, ese es el factor clave, el estrés hídrico. Por ahí nos va dando una idea de qué tenemos que hacer para mejorar. Otro punto que también dice el informe, un factor clave de diagnóstico es la gestión de la calidad del agua, el conocimiento insuficiente de la calidad del agua. Agua para abastecimiento de la población, se dispone de pocos datos analíticos, información escasa, nula y genérica sobre las características y tratamiento, monitoreo insuficiente, objetivos de calidad no definidos en todas las unidades hidrográficas, contaminación y necesidad de mejorar la calidad. Esta es una foto súper reciente del 24 de octubre. Esto es en La Puya, cerca de donde nosotros vivimos. Y es que la gente, cuando viene una tormenta grande, tira el agua en la cañada porque se la lleva el agua, se va. Entonces hay un desconocimiento completo, piensan que se va y ya no hacen ninguna refiere. La cantidad de sustancias artificiales que nosotros construimos y la tiramos sin saber efectivamente cuál es el efecto, esas son las nuevas entidades al medio ambiente. Y claro, está relacionado con la gestión de los residuos sólidos municipales, el cual en el informe GEO también dice que es deficiente, que es limitada, que no hay un sistema de monitoreo eficiente tampoco, y los datos no municipales, en particular los residuos sólidos peligrosos, tampoco están muy estudiados. En este informe ISEX dice que la cobertura de recolección de basura es del 75 al 85% urbana y 63% rural. Pero claro, dice esa disponibilidad, es cuando dicen está disponible el agua, pero bueno, ok, la tengo disponible, pero ¿cuántas veces me llega dentro de la casa? Entonces, sí existe una cobertura, pero ustedes nada más tienen que salir a la calle, caminar por Santo Domingo, irse por todos los por las calles y ver cuán eficiente es. Bueno, sí, contamos con eso, pero ¿es eficiente? ¿Es real? ¿Realmente se recolecta?
hay 66% de los vertederos ocupan terrenos con vocación de siembra y más del 50% en zonas de alta importancia hidrológica. Y se recicla muy poquito, pero el asunto no es reciclar, el asunto es que no produzcamos tanta basura, porque no es que es bueno reciclar y es algo efectivamente muy bueno, el asunto es que produzcamos menos en realidad. Y volviendo a la introducción de las nuevas entidades con relación al plástico y FOAM, en el estudio de Promar en las playas de San Cristóbal y de Santo Domingo dicen que es el residuo más frecuente. Y tengan en cuenta que tarda 500 años en desaparecer, digamos, ni siquiera en desaparecer, en destruirse. Y cuando se destruyen esos pedacitos chiquiticos, se va al mar y muchas especies se la tragan y después comemos peces con FOAM. En Santo Domingo, 13.700 toneladas de plástico no recolectadas, según este estudio, 8.285 en Santo Domingo Este acaban en los cuerpos de agua. Y evidentemente impactan la biodiversidad costera y marina, la calidad de las playas, lo que afecta a la economía local, como el turismo. También hay que tener en cuenta que los desechos plásticos, cuando los quemamos, eso sucede mucho, sobre todo en los campos, donde hay poca recolección de basura y queman. Esto libera no solo dióxido de carbono, sino otros productos químicos. Y también, por ejemplo, sustancias químicas como la dioxina y el furano. Y bajo la radiación ultravioleta, el viento, las corrientes y otros factores naturales, como ya dije, se descompone en nanoplásticos. Incluso se han hecho estudios en otras partes que hay hasta en la leche materna. Se ha encontrado microplástico. Otro de los límites planetarios son la modificación de los flujos biogeoquímicos. Y esto tiene que ver con la quema de los combustibles fósiles, pero también el uso de fertilizantes nitrogenados, que se liberan grandes cantidades de nitrógeno a la atmósfera, a los suelos. Ese uso excesivo de fertilizantes con fósforo, que tienen fósforo para la agricultura intensiva, alteran los ciclos de nutrientes y causan eutrofización de los sistemas acuáticos. Y fíjese que esto lo hacemos para buscar un bien. Por eso es que tenemos que tener este informe de IPBES, dice que nos fijemos bien en los nexos. Porque por querer hacer un bien, fíjese cómo estamos causando males, porque no estamos viendo la película completa. Entonces, sí, qué bien, estamos echándole fertilizantes para que crezcan grandes y buenos nuestros cultivos. Pero a la vez estamos causando esta modificación de los flujos biogeoquímicos y además envenenándonos. Muchas veces con consecuencias muy graves para la salud. Por ejemplo, ustedes han visto la cantidad de lilas en el Osama. Y esto también es por esa alteración de los flujos biogeoquímicos, por la cantidad de nitrógeno en el agua, hace que estas plantas crezcan excesivamente, pero estas plantas cuando crecen excesivamente a la vez consumen el oxígeno y matan todos los peces que están abajo. Este otro asunto de la modificación de los flujos biogeoquímicos, pero esto es ya a nivel global. Y esto es una combinación de factores naturales y antropogénicos. Y esto es una causalidad compleja, o sea, no le podemos decir que ustedes han visto cómo está el problema tremendo que están teniendo en nuestras playas, que está el sargazo llegando a nuestras playas de una manera increíble. Y esto tiene que ver con muchos factores. El cambio climático también tiene que ver porque, imagínense, esta macroalga, si tú le pones un mar calentito y le pones fertilizante nitrogenado, ¿qué va a hacer? Va a crecer. Entonces las corrientes marinas se lo llevan
crecen así de una manera exagerada, las corrientes marinas se los llegan y llegan a nuestras playas. Es decir, sí tiene que ver el cambio climático, pero no es la única razón. La razón también son todas esos factores antropogénicos que nosotros introducimos a través de los ríos y que los ríos llegan al océano. Por lo tanto, eso favorece las acumulaciones. Y como ya sabemos, para nuestro país se ha vuelto cíclico. Y ahora tenemos que bregar con las consecuencias, porque las causas son muy difíciles de manejar, porque son causas globales. Y creo que habría que hacer así mismo, como se hizo la Convención de Cambio Climático y otras convenciones multilaterales ambientales. No sé, tendría que preguntarle a Venecia, que es el especialista en derecho ambiental, que ha estado trabajando mucho ese tema. Eso deberíamos hacer algunos acuerdos, porque eso es un problema global. Es difícil porque tiene que ver con lo que estamos haciendo a nivel global. Pero creo que, por ejemplo, lo del plástico ya se está tratando a nivel global. Hay muchos países que no lo han firmado y todavía se está peleando en Naciones Unidas, pero puede ser que lo logremos en algún momento. Este otro aspecto que también es global, pero que afecta localmente, y es que la acidificación de los océanos, que sí tiene que ver con el cambio climático y también con otros elementos interconectados, afecta a la República Dominicana. Por ejemplo, en estudios que se hicieron, la Acropora palmata, que es uno de los corales muy lindos que ustedes lo deben haber visto en los arrecifes, que parece una palma así, hermosísimo, que hay muchos en nuestros arrecifes, presentan menor calcificación y mayor fragilidad ante las tormentas y las enfermedades, porque el océano está más ácido. Entonces también hay esa disminución del pH, afecta a moluscos, crustáceos, peces de arrecife, también reduciendo su supervivencia, lo que trae a su vez impactos en la pesca, impactos en la protección de esos corales a las costas, impacto al turismo y a la economía local. Este está tomado de la Planetary Health Alliance, donde por un lado, el lado izquierdo, eso en colores morados, vemos el per cápita de CO2 de las emisiones y vemos cuáles son los países que más emiten. Y del lado derecho, los más vulnerables, es decir, que los más vulnerables no son los que más emiten. Y entre ellos está la República Dominicana. Eso quiere decir que nosotros, bueno, podemos tener moralmente compromisos con la mitigación del cambio climático desde el punto de vista moral, pero contribuimos poquísimo. Sin embargo, por la justicia climática, estos países deberían de, sobre todo los países industrializados, aportar para nuestra vulnerabilidad, porque somos los que más lo sufrimos, y más siendo una isla. Ahora, otro límite planetario, el impacto del cambio climático en la República Dominicana. Ya ustedes lo saben, las tormentas, los ciclones y las sequías extremas también. Las sequías extremas son menos, vamos a decir, evidentes y mucha gente no piensa tanto en la sequía. Cuando hablan de cambio climático piensan más en las tormentas y los huracanes. Pero las sequías causan graves problemas cuando llegan. Por ejemplo, en de la 2015, la producción de los plátanos bajó un 11.5%, la de los frijoles 36.1% y hubo una inflación de alimentos básicos de 7.98%. Es decir, no solo son las tormentas, porque el cambio climático lo que causa es extremos. Y las inundaciones, aquí hay una comparación de las de noviembre de 2023. Miren la cantidad de personas afectadas, 340.000, 34 muertes, 37.000 personas desplazadas, 45 comunidades incomunicadas, 7.000 y pico de viviendas afectadas, 15.600 hogares con bajos índices de calidad de vida y alto índice de vulnerabilidad al cambio climático dentro de 14 provincias colocadas
alerta roja. Y 1.1 millón de personas se quedaron sin agua. Y en la tormenta Melissa, ocurrida en octubre, a finales de octubre, más de 1 millón de personas quedaron sin agua, crecidas de ríos y arroyos, deslizamientos de tierra, 3.700 personas desplazadas, 700 y pico de viviendas afectadas, 46 acueductos fuera de servicio, carreteras, puentes, albergues. Estos son impactos de las inundaciones, que de los riesgos, de todos los riesgos, tanto hidrometeorológicos como geológicos, los que más afectan, los que más producen desastres son las inundaciones en la República Dominicana. Este es el índice de vulnerabilidad frente al cambio climático que desarrolló el MEPID, que ahora está dentro del Ministerio de la Presidencia. Este índice ustedes lo pueden consultar online y ustedes pueden ver a nivel municipal cuáles son la vulnerabilidad frente al cambio climático. Fíjense que casi toda la República, casi todos los municipios van desde muy alto hasta alto y medio. O sea, prácticamente el país entero. Y este índice integró el sector agrícola, turístico, asentamientos humanos y medios de vida. Y lo que presenta son los altos niveles de exposición, vulnerabilidad y peligro. Y otro índice, también ese que preparamos, que fue de los sistemas costeros marinos, con 32 indicadores, pero este fue índice de riesgo. Este es un índice que ven, las amenazas eran los ciclones, tormentas, elevación de nivel del mar y erosión. Y la exposición, básicamente, infraestructura crítica, ciudades, puertos, aeropuertos, subestaciones eléctricas, escuelas, etc. Y la vulnerabilidad por el índice de calidad de vida, porcentaje cubierto por manglares, porcentaje de áreas protegidas, porcentaje de gente con calidad de agua, porcentaje de población con acceso a seguros, y haciendo esta superposición de capas, se puede sacar ese índice de riesgo, y como se ve, estas son los municipios costeros de mayor riesgo. Por supuesto que para la vulnerabilidad o el riesgo, usted se tiene que preguntar, vulnerable, ¿quién y a qué? De eso depende cómo salga, es decir, cuál es la amenaza y qué sistema o sector usted está contemplando. Todo esto presenta un desafío para lograr el desarrollo inclusivo y equitativo. En el último reporte del Banco Mundial de Clima y Desarrollo, dice que si no hiciéramos nada para el 2050, los efectos del cambio climático disminuirían la productividad laboral entre un 3.5 y un 9%. Afectaría la salud, el rendimiento de los cultivos, algunos de los cuales podrían ser negativos en un 30%. El turismo, la infraestructura, todo eso tendría el triple de daños, y los ecosistemas naturales como bosques y zonas costeras. Eso sería si no hacemos nada. Ahora, los efectos en la agricultura, como vemos, es esencial para las comunidades, por supuesto, y puede afectar el acceso a alimentos, especialmente poblaciones más vulnerables, etc. Y todo esto se conlleva a que disminuya el rendimiento de los cultivos y a un aumento de los precios. Este es un punto importante que quiero hacerles ver, y esto es que, sin embargo, a pesar de nosotros tener todas estas dificultades, la República Dominicana es la que más, de todos estos países analizados por Statista, es la que hizo este análisis, la República Dominicana, con datos de UNEP, de PENUMA, la República Dominicana es el país que más desperdicia alimentos. Con todo este panorama, somos el país de todos esos, de México, Brasil, Venezuela, Argentina,
que más desperdiciamos alimentos. Y luego, ya para terminar, los nexos entre salud y clima. El clima afecta de manera directa la salud de las personas. Y estos son algunos de los resultados específicos de salud sensibles al clima, como los cardiovasculares, respiratorios, las enfermedades, infecciones zoonóticas transmitidas por vectores, gastrointestinales, neurológicas y mentales, que se ha estudiado poco, se han hecho algunos estudios, pero pocos, de los efectos sobre la salud mental, afecciones materno-infantiles, lesiones. Este estudio que se hizo es muy interesante porque hay al aumento de la temperatura, o sea, aumentos de temperatura, humedad relativa y henos se asocian a la elevación de los casos de dengue. Quiere decir, los cambios en el clima proveen una situación favorable para la transmisión del virus, incrementando de manera sostenida durante los últimos 40 años, siendo el punto de inflexión el inicio de este siglo. Eso fue una investigación hecha por Miguel et al. 2024. O sea, cuando incrementas 1 grado de temperatura de promedio diaria, se asocia aumento de la incidencia del dengue en un 52%, 2 semanas después, y un 44%, 5 semanas después. Así que la temperatura influye de manera directa. No es la lluvia, fíjense, es la temperatura. Y en los periodos intraepidémicos, la reducción de 1% en el promedio semanal de humedad relativa, es decir, cuando la humedad relativa baja y aumenta la temperatura, eso es, aumenta el dengue. Eso es importante saber que esos son los parámetros. Y también está vinculado a la fase cálida del ENOS, que aumenta los casos de dengue en varias regiones del mundo, y en República Dominicana, que se dio entre el 2003 y el 2024, entre abril y mayo, 34.000 casos de dengue en 2023. Claro, no solamente los factores climáticos influyen, recuérdense que esto es causalidad compleja, no es solo los factores climáticos, hay factores que son socioeconómicos, como el índice de calidad de vida, las costumbres, todo eso influye muchísimo también. También el acceso al agua segura, como inundaciones y contaminación de acuíferos, elevan el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Y el agua, como sabemos, tenemos un acceso a agua potable dentro del hogar bastante elevado. Sin embargo, esto no significa que realmente, o sea, tenemos el acceso, según las estadísticas, ¿verdad? Claro, el acceso es mucho mayor en las ciudades que en el campo, pero muchas veces está la llave, pero llega una vez a la semana. Entonces, ok, tenemos acceso, pero realmente, por eso es que la gente almacena el agua en tanque. Esa es la razón. Porque a pesar de que tenga acceso, pues, si me va a llegar una vez a la semana, la tengo que almacenar. Entonces, eso es un factor de riesgo. Y también tiene que ver la calidad de vida, porque la pobreza en eso influye. Por ejemplo, el brote de cólera de la Ciénaga en Barahona, que se confirmaron 33 casos confirmados. Pero esto otra vez es la causalidad compleja. Porque el cólera, por ejemplo, ¿cómo influyen las inundaciones? Si hay un brote de cólera en un sitio localizado, pero entonces hay una inundación y entonces esa agua puede llevarlo hacia otras partes, esa agua contaminada hace que la gente se contamine. Por lo tanto, esa es una vía, digamos. Y lo mismo la leptospirosis, así mismo. Entonces, la temperatura y calidad del aire también impactan las enfermedades cardiovasculares. Bueno, este verano, como ustedes saben, el calor ha estado impresionante. La ola de calor, por ejemplo, esto que vemos aquí en el periódico República Dominicana, esa sensación térmica encima de los 40 grados. Evidencia científica
vincula las altas temperaturas con el aumento de la mortalidad por causas cardiovasculares, especialmente en personas envejecientes y con enfermedades crónicas. Cuando aumenta de 1 a 2%, se aumenta entre 1 y un 2% de ACV isquémico por 1 grado de aumento de temperatura entre 1 y 4 días después. Fíjese, doctor, tenga en cuenta eso. El riesgo relativo de la mortalidad estimada por infarto agudo de miocardio durante las olas de calor es también de 1.6. Y también el 15.5 del total de las muertes por causas cardiovasculares podrían ser atribuibles a la exposición de la contaminación del aire, del PM2.5 suspendido en el aire. Es decir, que a pesar de que a nivel global se ha adelantado mucho en el hecho de mejorar la calidad del aire desde el punto de vista global, hay cuestiones locales que tenemos que trabajar porque sí influyen de manera local en la salud humana. Entonces, ya para finalizar, estos son algunos de los mensajes clave de los límites planetarios. Y dice que ante esta nueva realidad de clima y naturaleza, de un calentamiento que ya está sobrepasando los 1.5 grados de temperatura, estamos ya en una zona cercana al punto de inflexión que plantea riesgos catastróficos, debemos prevenir esos puntos de inflexión. Bueno, a nivel global, ahora se están reuniendo en la COP30 en Brasil justamente para tratar esos temas. Pero tenemos que actuar localmente, abordar los factores no climáticos también para evitar esos puntos de inflexión. Pero también hay puntos de inflexión positivos como la transformación hacia las energías renovables. Bueno, el financiamiento diría que no es tan como debería ser, pero por lo menos hay ventanas de financiamiento. Hay todo un movimiento para promover la justicia climática que se está trabajando ahora en la COP. También transformar el sistema alimentario porque se puede. La producción y consumo sostenible pueden transformar la agricultura y el sistema alimentario y regenerar la naturaleza también. Y también cambios en cascada. La sociedad civil, como sociedad civil también podemos lograr el cambio de mentalidad que haga a su vez cambio en las políticas públicas para que a su vez podamos tener mejores. Y como dice la evaluación del IPBES, esta interdependencia debemos verla. Tenemos respuestas multisectoriales de las cuales la República Dominicana forma parte, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Kunming-Montreal, el Acuerdo de París. Todos esos tenemos que tratar de que funcionen de manera coherente, equitativa y sostenible. En la República Dominicana tenemos una serie de instrumentos, tanto marcos legales como marcos de planificación y compromisos. El 30x30 derivado del Marco Global de Biodiversidad, el Pacto por el Agua, el Plan Nacional de Adaptación, el Plan de Salud, el Plan de Acción contra la Desertificación. Es decir, que tenemos muchísimos instrumentos de planificación. Lo que tenemos es que implementarlos. Entonces, para terminar, en palabras de Marie Curie, nada en la vida debe ser temido, sino comprendido. Que sigamos comprendiendo más, investigando con rigor y pasión y contribuyendo a un mundo que avanza gracias al conocimiento. Muchas gracias. La República Dominicana, fundada el 20 de diciembre de 1974, en defensa de la libertad de pensamiento y la verdad científica, visto el Estatuto de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que determina las condiciones y requisitos establecidos para ingresar como miembro del número de la Academia de Ciencias,
aprobación de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente y del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que reconoce la excelente labor investigativa y académica de la licenciada Laura Rade Peral, especialista en cambio climático, desarrollo sostenible y salud planetaria. El Consejo Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana otorga el presente certificado de investidura de la licenciada Laura Rade Peral en la categoría de miembro del número, dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 11 días del mes de noviembre de 2025. Firmado doctor Manuel R. Herrera Catuz, presidente, doctor Del Simón, vicepresidente, licenciado Miliciades Mejía, coordinador, Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente. La juramentación de la licenciada Laura Rade como miembro número de la Academia de Ciencias, quien la realiza el licenciado Miliciades Mejía. Y hacer cumplir los estatutos de nuestra Academia de Ciencias, su código de ética y hacer y contribuir con todas las actividades que le asignen la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Si así lo hiciera, la Comisión de Medio Ambiente, la comunidad científica del país se lo agradecerá. Por lo contrario, gracias.